Pero ahora permítanme saludar hasta Santa Cruz al doctor Otto Richter, quien es abogado y analista, con quien vamos a conversar a propósito de ese panorama electoral que vamos a vivir durante estos meses hasta agosto, cuando finalmente los bolivianos acudamos a las urnas. Doctor Richter, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. En primera instancia, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Paola. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano que nos está viendo a través de Televisión Universitaria de La Paz. Agradecido por la entrevista, como de costumbre, a sus enteras órdenes. Y permítame, antes de empezar la entrevista, expresarle una profunda satisfacción que tengo como boliviano, porque dos bolivianos han clasificado a cuartos de final del Open de Yucatán en tenis, que son Hugo Delín y Juan Carlos Prado, que acaba de ganar su partido, y felicitarlos a ambos en nombre de todos los bolivianos por esta alegría. Hay bolivianos que todavía dejan nuestro nombre muy en alto y sin duda alguna en el tenis tenemos muchas oportunidades. Doctor Richter, después de muchos años vamos a una votación donde el perfil del candidato está en base a la crisis económica. ¿Es particular esta elección para usted? Después de 20 años vamos a votar en medio de una crisis económica profunda, donde vamos a tener que escuchar propuestas para salir de esta situación. ¿Cómo ve que vamos a llegar a este proceso electoral? A ver, ¿cómo la veo hasta el momento? Hasta el momento yo veo que hay un modelo político, económico y social que está muriendo, pero no están haciendo una nueva alternativa, una nueva opción, algo que reemplace a este fracaso. Hasta el momento yo escucho solamente promesas, no escucho propuestas. Y este país necesita de un cambio profundo de modelo. A ver, fíjese usted, necesitamos cambiar la constitución política del Estado, estableciendo que no exista reelección. Necesitamos cambiar todo el sistema de justicia. Necesitamos profundizar la autonomía, dándole mayores competencias a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales. Necesitamos establecer una redistribución de ingresos, ya no en función a la población como es la actualidad, sino en función a la generación de impuestos. Debemos cambiar el paradigma. Los derechos son del ciudadano. El ciudadano cede parte de su derecho y concede atribuciones al gobierno, o sea, al Estado. Y el Estado no puede moverse de esas atribuciones. No es que el Estado nos tenga que reconocer derechos, porque los derechos son naturales. El ser humano nace con derechos. Usted nace con el derecho a la vida, nace con el derecho al libre albedrío, o sea, el libre pensamiento. Nace usted con el derecho a moverse libremente por todas partes. Entonces, no pueden limitarnos los derechos del Estado, sino que es el ciudadano el que voluntariamente cede parte de su derecho al Estado para que tenga ciertas atribuciones y nada más. Entonces, tenemos que cambiar varios paradigmas. No podemos seguir viviendo del crédito, o sea, no podemos vivir al FIE. Tenemos que vivir de lo que generamos los bolivianos. Eso significa que no podemos gastar más de lo que nos ingresa, y para gastar menos de lo que nos ingresa tenemos que reducir el gasto corriente. Eso significa disminuir la plantilla de funcionarios públicos, disminuir los gastos innecesarios, como ser viajes, viáticos, cuñapeses, pan de arroces, almuerzos, cenas y demás historias de funcionarios públicos, gastos en publicidad del Estado, en fin. Necesitamos empezar a vivir en serio, acabar con este tema de la crisis de combustible, la crisis de los dólares. Y eso no van a venir porque yo diga, bien, vuelven en 100 días, en 90 días, hasta Navidad, hasta Carnaval. No, van a volver cuando haya proyectos serios en este país, cuando haya seguridad jurídica, cuando haya un gobierno creíble. Por ejemplo, una ley de fomento a la inversión. Yo les cuento esto, que parece chiste, oiga,
pero yo leía el viejo programa de gobierno de la Falange de 1958, escrito todavía por Úsaga cuando estaba vivo, y planteaba una nueva ley de inversiones para Bolivia. ¿Qué decía esta ley de inversiones? El Estado le iba a devolver al inversor hasta el 80% de su inversión en crédito fiscal, dependiendo de 3 factores: dónde ubicaba la inversión, cuántas fuentes de empleo generaba y respeto absoluto al medio ambiente. Mientras más deprimida una zona, más recibía en crédito fiscal. Por ejemplo, usted pone una fábrica de lápices en el norte de Potosí, una de las zonas más deprimidas del país, genera 100 fuentes de empleo, respeto absoluto al medio ambiente, ¿verdad? Y le cuesta 10 millones de bolivianos. El Estado le da 8 millones de bolivianos a usted en crédito fiscal intransferible. O sea que usted durante mucho tiempo no va a pagar impuestos, claro, pero está generando fuentes de empleo. Cuando hace una cajita de lápices a 10 bolivianos, la librería pues ya la venderá a 12, 13, 15, no sé, pero por esa diferencia genera impuestos, genera fuentes de empleo y ahorra divisas. Entonces, doctor, ese tipo de leyes nadie le plantea. Doctor, en ese marco se debe volcar la mirada también al modelo económico cruceño. ¿Y qué está pasando con los liderazgos, el protagonismo político desde Santa Cruz? Como vamos viendo en las alianzas que se generan, no se están tomando en cuenta candidatos que puedan hacer realidad ese modelo económico cruceño y darle el protagonismo político que merece hoy Santa Cruz. Yo parto de un principio. El modelo productivo cruceño es exitoso, pero no es la panacea que va a solucionar los problemas del país. ¿Por qué? Porque cada región tiene sus propias peculiaridades en este país, sus propias necesidades. Lo que tenemos que generar es un marco que permita que la inversión fluya, que se genere trabajo, que se genere riqueza de la manera más adecuada para cada región. Hay regiones donde está muy arraigado el sistema cooperativo, llámese a través de las comunidades agrarias, de sindicatos, etcétera. Entonces hay que ver las peculiaridades de cada región. Lo que el Estado tiene que hacer es incentivar que estas iniciativas sean productivas para todos los bolivianos y no tengan trabas absolutamente en nada. Hay que sincerar la economía. La gente no le está diciendo a los candidatos, fíjense, qué van a hacer con el tema del combustible. Y yo, por ejemplo, digo, hay que decir con claridad, hay que acabar con la subvención. La subvención es sacar plata de un bolsillo para meterla a otra, con el agravante de que entre un bolsillo y otro hay unos cuantos pícaros que se llevan una gran parte de esa plata. Hay que acabar con las subvenciones. Hay que sincerar el dólar. O sea, el dólar es una moneda que debe fluctuar, que debe tener un precio flotante como lo tenía antes cuando había el bolsillo. Pero nadie le está diciendo estas cosas. Nadie le dice a la gente, ¿saben qué? Voten por mí, pero yo me comprometo a gastar menos de lo que recibo, a generar fuentes de empleo, a ayudar a todas las iniciativas privadas. Va a ser difícil, nos va a costar a los bolivianos salir de la crisis, vamos a ajustarnos los cinturones 1 o 2 años, pero vamos a salir. Nadie. Todos están diciendo, yo voy a solucionar los problemas en 90 días, en 100 días, en 2 meses, etcétera. Uno le dice cómo, ¿verdad? Uno dice voy a prestarme 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario, o sea, aumentar la deuda. Otro dice, no, yo lo voy a solucionar porque hay 1.600 millones o 1.800 que no aprobó la Asamblea este año, más otros 1.800 el otro año, bueno, solucionado. O sea, piensan todavía vivir al FIE, y eso no es correcto. Un país es lo mismo que una familia. Una familia no puede gastar un peso más de lo que gana. No puede vivir fiándose de la pulpera todo el tiempo, porque llega un momento que no tiene cómo pagar las deudas. Y eso nos está pasando. Fíjense, nosotros estamos pagando hoy en la actualidad un promedio de 1.500 millones de dólares al año por servicio a la deuda externa. Si nos prestamos otros 12.000 millones, vamos a pagar nuestros hijos y nuestros nietos 2.500 o 3.000 millones de dólares al año. Y no hay con qué. Los ingresos por la venta de gas han caído a más o menos
77 millones de dólares al mes. Eso significa que es menos de 1.000 millones de dólares al año. Entonces no nos alcanza el gas para pagar la deuda. Y a este paso no podemos vivir así. Tenemos que sincerar la economía. Tenemos que decir, ¿saben qué? Este modelo nos ha dejado en la quiebra. Doctor. Tenemos que salir de este estado de pobreza ahorrando, trabajando y sacrificándonos. Eso probablemente no traiga votos, no consiga votos, pero hay que ser sincero. En ese marco, doctor, para ir también cerrando la entrevista, ¿quién podría conquistar el electorado con ese tipo de lógicas, con ese tipo de propuestas que plantea usted, inexistentes en este momento en los candidatos? Pero si miramos lo que tenemos, ¿usted quién cree que está más cerca, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de conquistar el voto cruceño? Hablamos de Samuel, hablamos de Tuto Quiroga, hablamos de Manfred Reyes Villa. ¿Qué dice usted bajo su análisis? Bajo la pregunta que usted me hace, yo le respondería que venga el diablo y escoja, porque no le veo a ninguno de los tres. Yo, aunque parezca chiste, no es candidato, creo todavía, ha manifestado sí su intención de serlo, pero al más serio que veo en estos momentos es a un ciudadano llamado Jaime Dum. Es el más serio de los que veo, y ojalá postule, porque si postula y tiene un buen programa de gobierno y le dice la verdad a los bolivianos, yo creo que tiene más posibilidades de ganar que cualquiera otro, porque los bolivianos hoy quieren la verdad, que no se les mienta, porque imagínese, si yo le digo a usted en 100 días le soluciono los problemas y a los 100 días de gobierno no logro hacerlo, el pueblo con justa razón va a ir a tumbarme. O si le digo en 2 meses o en 6 meses y no lo hago, van a ir a tumbarme. Entonces necesitamos un gobierno que nos diga, ¿saben qué? Es dura la cosa, hay que hacer ajustes, los ajustes van a costarnos, va a ser sacrificada la cosa para los bolivianos, la vamos a sufrir, pero va a ser 1 o 2 años y de ahí empezamos a crecer. Mire lo que está pasando en la Argentina. A eso voy, doctor. Se han tomado medidas durísimas. Jaime Dum, ya para cerrar y bien cortito, Jaime Dum puede ser esa propuesta económica que estamos esperando los bolivianos para dejar de votar por caudillos, que ha sido lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el país, y puede ser la sorpresa de las elecciones. Yo creo que si se lanza así, ahora obviamente su programa económico debe ir acompañado de un programa político. Y yo le voy a decir, usted sabe, todo el mundo lo sabe, yo soy falangista. Y obviamente al ser falangista soy contrario al modelo económico, político y social que ha implementado el MAS. El MAS, como entró, llegó al país con una llamada revolución democrática y cultural. ¿Y qué hizo su revolución democrática y cultural? Lo primero que hizo fue sacarlo a Dios de las escuelas. Ahora no se enseña religión en las escuelas. No se enseña ética y moral en las escuelas. Lo segundo que hizo fue sacarla a la patria de las escuelas. No hay hora cívica, no hay educación cívica en los colegios. Y lo tercero que hizo fue sacar a la familia de las escuelas. Ahora se enseña educación de género. Por eso nuestro lema, Dios, patria y hogar. Hay que volver a esos valores. Hay que reencontrarnos con las enseñanzas de Dios. Por eso le decía al principio, recuerde usted, que le decía, los derechos del hombre, o sea, del ser humano, son naturales, porque nos los ha dado Dios, el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Es más, la Biblia nos dice que debemos trabajar, el que no trabaja no come, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar otra vez a retornar a los valores de este país, enseñarle valores a nuestra gente, y decirle también, de verdad, el próximo gobierno diga decir, ¿saben qué? A todos los pícaros los vamos a mandar presos. A la corrupción hay que acabarla, así como el narcotráfico. Doctor, quiero agradecerle mucho por estos minutos dedicados a Televisión Universitaria, al programa Cartas sobre la Mesa desde la sede de gobierno, para conocer también estas impresiones, esta visión que se tiene desde diferentes puntos del país. El tiempo nos ha quedado corto en definitiva, pero lo estaremos convocando. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches, doctor Richter. Muchísimas gracias, buenas noches y Dios bendiga a todo el pueblo boliviano y Dios permita que el próximo gobierno tenga la capacidad de darnos mejores días a los bolivianos. Muchísimas gracias. Otto Richter, abogado y analista, quien nos acompañó para tener esta mirada también desde diferentes puntos del país a propósito de lo que vamos a vivir en este año electoral.